Historial de progresos. Este historial inicia desde el principio del año 2005, ya que la idea de Archfire OS inició en el 2004, como una idea bastante vaga. Año 2005, año 0, mes 1, semana 1. Comencé a crear un programa en modo protegido, haciendo uso de información de libros y de Internet. Logré implementar funciones básicas, y bastante mediocres, como ro_tt_y_prn, gotoxi, setTextColor, Estron. Alguna funcionalidad informal para manejar las unidades de CD-DVD. Semana 2. He intentado comprender cómo funciona un boot y su código. Y para ello he revisado el código boot de ejemplo en uno de los tutoriales que tengo. Aunque me parece que no estoy preparado todavía para implementar eso, ya que necesito comprender cómo escribir un boot útil, especialmente en un disco duro, y especialmente en el sector 0 del MBR, no el sector 0 de la partición activa, aunque necesitaré ambos. También es en esta semana en la que empecé a escribir este historial, y a organizar más formalmente el código fuente. La información y la documentación que encuentre de una manera eficiente y utilizable. En esta semana creé funciones simples para activar la bocina de la tarjeta madre. Una función para mover el cursor en modo texto, todavía solo para modo 80x25. Y un esbozo práctico de conversión de una cifra binaria, bytes, en cadenas que representan decimales enteros y hexadecimales. Este es útil para bytes BCD empaquetados. En resumen, tt_set_curpos, bin2dec, bin2ex, bip. Semana 3. Esta semana logré dar un paso importante en el sistema, porque escribí toda la IDT y logré entender, al menos 50%-75% cómo es que funciona. Sin embargo, debo decir que me resultó extremadamente difícil lograr concretar este paso de implementación de las interrupciones. Necesité arrancar el programa COM desde un disco con un boot que configura el modo protegido y la GDT. Este programa COM es totalmente en 32 bits. Y todavía después, configuré manualmente algunos registros de selectores, como FS y GS manualmente, para que tuvieran el número 16, ya que de no ser así, el kernel no funcionaría en todas las máquinas. Por una excepción general de protección. Como es lógico, el siguiente paso debería ser comprender exactamente las unidades de disco, a bajo nivel y a nivel de sistema de archivos. Programar soporte para al menos el teclado, o implementar multitareas. Yo me decidiría por la primera opción. Semana 4. La última semana apenas logré superar las metas que necesitaba resolver. Y ahora hice menos que en la semana anterior. Solo basta decir que fue a las 9:30 de la mañana del lunes de esta semana que logré de hecho configurar bien lo que tuve que haber logrado a lo sumo el jueves pasado. En esta semana hice el primer esfuerzo formal para comprender la operación de todos los tipos más comunes de unidades de disco, como la disquetera, el CD-ROM y los discos duros. Sin embargo, me he dado cuenta de que para poder dominar estos dispositivos indispensables, no hay que perder de vista que programarlos, configurarlos, manejarlos y comprenderlos es de hecho tan complejo como comprender una computadora totalmente separada, por lo que no será tan fácil de dar soporte. Otras cosas de menor escala que logré hacer en esta semana fue el hacer unas pocas anotaciones de documentación del sistema, estudiar los conceptos de algoritmos de ordenamiento en arreglos, árboles binarios, listas vinculadas, o linked lists.
También refiné una buena parte de las pocas rutinas del sistema para que no modifiquen sino solamente los registros o la memoria que se supone deben modificar como respuesta. Pero desde el punto de vista de desarrollo, podría considerar que me he retrasado, porque me he complicado demasiado en implementar el soporte para discos y, consiguientemente, para los sistemas de archivo.
Mes 2, semana 5. Esta fue la segunda semana de esfuerzo formal para comprender las unidades de disco más comunes. Esta semana volví a atrasarme, porque lo único concreto que logré hacer fue mover la cabeza del lector de disquetes de una manera que en verdad no está preparada para servir de algo. Esta semana también seguí refinando el funcionamiento de algunas rutinas. También estuve reuniendo información validada acerca de tarjetas gráficas. Algunas cosas de Ethernet, ambas muy difíciles y variables. Otras cosas de menor escala que hice fue el haber implementado la rutina S3EPI, gracias a la cual me di cuenta de que, al menos por ahora, si deseo manipular bytes como cadenas, debo usar las instrucciones LODSB y STOSB, ya que no soy por ahora capaz de lograrlo de ninguna otra forma. También he comenzado a estructurar rutinas que me permitirán aprovechar la instrucción ZipWith. Esta semana logré también comprender el funcionamiento del teclado un 40–45% más que en las semanas anteriores. Aprovechando esto, me las arreglé para implementar la funcionalidad de teclado que yo tanto he deseado desde siempre. Hacer posible que el teclado mantenga sus altas tasas de repetición así como el estado de los LEDs incluso si se desconecta físicamente de la computadora. Cosa que no he visto hasta ahora en ningún otro sistema operativo, y que me permite usar, casi sin molestias, un teclado que tenga las líneas medio cortadas, con falso contacto. O por cualquier otra circunstancia que tenga que ver con desconectar el teclado. Sin embargo, siento que en esta nueva semana que viene, podré finalmente y al menos implementar el uso de la disquetera y lectura de discos en FAT16. También veré qué puedo hacer para implementar un driver de teclado totalmente funcional y extremadamente versátil. Semana 6. En esta semana me he dado cuenta que, para poder hacer transferencias de datos, poder manejar los dispositivos y cargar programas en memoria para ser ejecutados, necesito comprender cómo administrar la memoria. En esta semana también instalé un boot no estándar, el cual yo no escribí, haciendo uso de herramientas que yo no hice. Las siguientes 2 semanas las dediqué más que todo a descansar de los problemas espirituales que he tenido y bajo cuya presión he estado trabajando en este proyecto hasta ahora. Semana 7. Esta semana mejoré las funciones del kernel para que soportaran de una manera más flexible los modos de video, y para que se comportaran adecuadamente en cada uno de esos modos de video. Semana 8. Esta semana hice un esfuerzo por entrar en modo 640x480 en 16 colores. Sin embargo, a pesar de que logré entrar en modo gráfico, algo en la configuración de los registros de la tarjeta gráfica me ha evitado hasta ahora la activación correcta de ese modo. Lo único significativo que logré aprender en esta semana fue cómo apagar, mediante software, el monitor. Para hacerlo, el método que usé fue poner todos los registros de la tarjeta gráfica a cero. Más exactamente, poner a cero todos los registros CRTC. Para encenderlo nuevamente, solamente sería cuestión de restaurar los valores originales de los registros CRTC, aunque en este momento el intentar hacer eso no significaría un avance formal. Tomando en cuenta que necesito, como siempre, urgentemente administrar la memoria. Mes 3, semana 9. Esta semana he pensado en crear el administrador de memoria.
Lo primero que deseo hacer es encontrar una manera de detectar la cantidad de memoria instalada en la máquina. He pensado crear dicho administrador, aunque tenga que reiniciar la computadora hasta arruinarla, y escarbando decididamente en el código de Linux y en Internet. De lo que va de esta semana. He aprendido que, si quiero avanzar rápido en este proyecto de sistema operativo, debería primero crear un programa alfa en un lenguaje de nivel intermedio alto, como C y una vez que haya desarrollado uno o más algoritmos, haciendo uso de nombres de función y sintaxis compatible para el producto final, guardar el archivo de fuente indicando su compilador. Luego archivar ordenadamente los algoritmos y, finalmente, traducir el código alfa al lenguaje ensamblador. Me he dado cuenta de que me falta algo para poder comprender las cosas que tengo a mi alcance, tales como el código fuente de Linux. Y necesito descubrir qué cosas me hacen falta en el curso de este mes. En el viernes de esta semana, todavía no he logrado entender qué hacer para poder acceder libremente los 4 GB de memoria física. Hasta ahora, tengo el límite de 4 MB que parece ser impuesto por el boot, por lo que este día lo dedicaré decididamente a comprenderlo. Entre otras cosas, tuve que estudiar con más detalle la GDT. Y copiar la GDT establecida por el boot en el propio kernel, para tomar el control de dicha GDT, que ya logré hacer, pero que no sé si ha tenido algún efecto inmediato, ya que, como había dicho, no sé cómo resolver la inútil limitación de 4 MB. En el mediodía de este sábado, me di cuenta de que dicha limitación de 4 MB se da porque el boot solamente ha mapeado la primera tabla de páginas, la cual consume 4 kilobits de memoria. Ese elemento que acabo de mencionar es uno de los que la paginación utiliza para poder funcionar. Así que tendré que comprender por completo la paginación de x86 para saber cómo administrar la memoria de la manera correcta. Semana 10. Esta es otra semana en la que he intentado comprender el uso de la memoria y la creación de un gestor de memoria. Ya siendo miércoles, me he puesto a tratar de comenzar de una vez a escribir drivers que puedan usar al menos los primeros 4 MB que puedo acceder por ahora con paginación. En esta semana me he dado cuenta de que, inmediatamente tenga dudas técnicas que requieran información precisa y procesos determinados, no debo demorar en la búsqueda de esa información, de todas las fuentes posibles. También concebí otro método que hará que desensamblar un programa sea una tarea más fácil. Finalmente, he puesto en práctica la idea que tuve hace un tiempo, que dice que, si es que quiero avanzar rápidamente, debo primero crear algoritmos concretos y bien documentados y estructurados, fáciles de entender y completos. Luego de eso, codificar en un lenguaje de alto nivel y, finalmente, traducirlo al lenguaje ensamblador. Por ahora seguiré intentando descubrir cómo cambiar a modo real desde el kernel. Y ahorrar así muchos reinicios evitables, al ser capaz de ejecutar la interrupción BIOS numeral 19, INT19. Semana 11. Esta fue la última semana en que traté, lamentablemente sin progreso concreto, de entender cosas como paginación, DMA, y todo lo relacionado a memoria. Sin embargo, esta semana comencé a organizar la estructura lógica del sistema que permita hacer posible el uso correcto del hardware en un entorno multiprograma, haciendo uso de algún tipo de mensajes interproceso. En concreto, lo mejor que hice en esta semana fue el haber creado un algoritmo básico de un programa de consola, que me permite llamar procesos internos y así reducir el número de veces necesarias de reiniciar la computadora para probar el código, o probar varias veces el mismo código.
o diferentes microprogramas. Semana 12. Esta semana intenté comprender cómo funcionan los discos de una vez por todas, de paso intentando comprender el DMA. Sin embargo, eso me ha resultado confuso. Especialmente el DMA. Lo único más importante que hice esta semana fue obtener el algoritmo de la línea Bresenham, que implementaré cuando sepa cómo manejar los gráficos en el kernel sin ningún tipo de código auxiliar externo. Mes 4. Semana 13. En esta semana al fin logré comprender los fundamentos del DMA y al fin logré leer con éxito un buffer recogido a partir de la lectura de la disquetera. Anteriormente el programa demo de la disquetera no funcionaba. Principalmente por la simple razón de que no usaba la instrucción IN para recuperar todo el buffer de bytes de resultado del controlador del floppy, por lo que se quedaba esperando a vaciarse. Gracias a esto, ahora sé que tengo que utilizar la instrucción IN y OUT detalladamente en todo dispositivo, de acuerdo a los valores que requiere y a los que devuelve como resultado. En verdad esta es la única manera correcta de manejar los dispositivos en lo que respecta a IN y OUT. Semana 14. Esta semana logré iniciar mi camino en el uso de los registros más comunes de la tarjeta gráfica, en modos texto EGA y VGA 640 x 480 x 16 colores. Sin embargo, por alguna causa la configuración parece ser defectuosa, aún utilizando el código C original del que lo he derivado. Así que tendré que volverme más sofisticado en el intento de configuración de dichos registros. Esta semana también logré finalmente detectar más allá de los 64 MB que indica la BIOS-CMOS. Aunque cuando la memoria es bastante grande, como más de 300 MB, parece no detectarla toda, por lo que también tendré que perfeccionar este algoritmo de prueba de la memoria. Esta semana me he dado cuenta que el orden en el que está quedando el código fuente es extremadamente importante para garantizar el funcionamiento del kernel. Otra cosa de la que me he dado cuenta hace unas 2 o 3 semanas es que, en cuanto a drivers o codecs, necesitaré recodificar el código existente, adaptarlo un poco y perfeccionarlo y darle personalidad propia a lo largo del tiempo. En otras palabras, para codificar más rápido. Primero debería asegurarme la funcionalidad del sistema y luego pensar en algoritmos y código más propio, de acuerdo a lo que vaya entendiendo. Semana 15. En lo que va de esta semana, ahora jueves. A pesar de que he hecho pocas cosas, esas pocas cosas son la base para mayores mecanismos. Hasta ahora, me he asegurado de entender al menos cómo leer FAT12 desde un floppy. Más que todo el directorio raíz, esta es la capa intermedia de programación que tiene que ver con el sistema de archivos. También he logrado entender los procedimientos básicos que necesito realizar para trabajar en un futuro sistema multitareas. Una de las cosas más importantes que he aprendido es que, cuando se trata de cambiar una configuración importante del procesador, como el directorio de páginas apuntado por el registro CR3, cambiar el valor de ESP, o hacer otras cosas por el estilo. Lo más seguro es hacerlo desde el código principal, y no desde el código que reside en una subrutina, especialmente si la hemos invocado con call, en lugar de JMP. También he llegado a la conclusión de que, ya que soy solamente yo el que está trabajando en este proyecto, y debido también al nivel tan bajo de información fácilmente accesible del hardware y de algoritmos avanzados,
Tendré que prepararme y estar dispuesto a invertir enormes cantidades de energía mental y física para poder llevar a cabo todas estas cosas. Afortunadamente, una gran parte del sistema básico lo terminé en los 3 meses anteriores, enero-marzo. Ahora, podré comenzar a dedicarme a crear los drivers, codificar los mecanismos específicos del sistema y a perfeccionar lo que hasta ahora he hecho, y lo que haré en los próximos 4 meses. Espero poner una gran base en ese tiempo. Haciendo las cosas que acabo de mencionar. Semana 16. Esta semana he hecho bastante poco. Esta semana me puse a estudiar el estándar BESA para buscar una forma fácil de programar gráficos. Entre algunas cosas, me di cuenta que lo primero que se carga en la computadora es el BIOS gráfico, y luego el BIOS del sistema. También he aprendido que las extensiones BESA del BIOS gráfico dependen de la tarjeta que esté instalada en la computadora. Por ejemplo, si uno tiene una Pentium 1 a 100 MHz y se le instala una tarjeta gráfica con VBE3 e interfaz para modo protegido, uno dispone de ese recurso gracias a la tarjeta gráfica. Entre otras cosas, solucioné el problema que hacía lenta la búsqueda de comandos en la tabla temporal de comandos internos, al estilo Shell MSDOS. Lo que hice fue poner una marca de finalización para dejar de buscar cuando se alcance. Sin eso corría indefinidamente hasta una región equivocada de memoria. Otra cosa que hice fue hacer que el kernel pudiera correr en la computadora Hewlett-Packard. Para eso, simplemente configuré el registro SS para que apuntara al selector plano de 4 GB. Mes 5. Semana 17. Esta semana logré avanzar considerablemente, y Mes 5. Semana 17. Esta semana logré avanzar considerablemente, y aparentemente más que en otras semanas. Esta semana logré poder cambiar de modo gráfico VGA 640 por 480 por 16 al modo texto, y viceversa. Al principio no podía regresar porque no sabía cómo usar la información de los valores de los registros en modo texto, pero luego vi que simplemente tenía que utilizarla con toda confianza. Sin embargo, cuando entraba al modo gráfico y luego regresaba al modo texto, el texto ya no se desplegaba adecuadamente. Y es entonces cuando me di cuenta de que necesitaba recargar la fuente en la memoria de video. Por ahora tengo código que se encarga de eso, aunque en gran medida es código que otros han hecho, que no comprendo muy bien y que deberé modificar para ser justo. Semana 18. Esta semana sí que he tenido dificultades y muchos obstáculos para usar mi tiempo. Desde el lunes, el acceso a Internet estuvo bloqueado porque el módem de cable se arruinó. El martes se descompuso la instalación de Windows que acababa de hacer en mi computadora principal. Y tuve que practicar un poco hacer todo tipo de cosas en Linux, especialmente las cartas a los abuelos. El miércoles cambiaron el módem de cable por otro, de menor calidad, y se pudo entrar de nuevo a Internet. Sin embargo, este día se destruyó mi computadora principal de 200 MHz. Con opción de formato a bajo nivel y arranque desde CD-ROM, una gran pérdida. Afortunadamente ningún disco se dañó, y el más importante, de 20 GB, no estaba conectado en ese momento. El jueves hice un esfuerzo por estabilizarme,
y tener que usar la computadora secundaria con la mayoría de componentes de mi computadora principal, desafortunadamente, no el BIOS. Este día me consiguieron 2 fuentes para intentar arrancar mi computadora arruinada, pero fue cuando descubrí que estaba dañada y tuve que depender de mi computadora secundaria. Lo cual logré ya en la noche. Hoy viernes intentaré hacer algo, y los días restantes de la semana. Al menos la semana pasada avancé más que en las otras semanas, lo cual fue una buena compensación. Otra cosa ha sido que, al menos, esta semana logré idear funciones con la FPU, haciendo uso de un objeto de calculadora, que también tuve que idear. Algo que aprendí esta semana es que, prioritariamente, cuando no entiendo algo, o no sé cómo manejar hardware o algoritmos de software, debo buscar información rápida y agresivamente. Incluso preguntando a quienes han hecho algo que necesito, pero que debo comprender y para lo cual requiero información clave. Sin embargo, es claro que todos estos problemas no van a ser la causa para ser detenido en mi esfuerzo de crear Archfire 2, y hacer algo bueno, tanto como sea capaz. Esto ha sido tan solo una prueba, que de seguro me ayudará grandemente. Semana 19. En esta semana he logrado una mejoría importante en la programación del kernel. Y he comenzado a pensar en cómo hacer para crear un kernel para la producción final. Esta semana logré reprogramar el timer PID para que generara pulsos cada milisegundo, 1000 veces por segundo. He seguido mejorando las funciones para cambiar entre modos gráficos y de texto estándar EGA-VGA, y he logrado comprender la estructura de las fuentes de texto para el hardware para EGA. También es para mí un gran honor decir que, finalmente, he sido capaz de leer las pistas de los discos duros, algo que realmente anhelaba desde el inicio de la creación de este sistema. Sin embargo, por ahora solamente puedo usar el modo LBA, de 28 bits, en modo PIO, muy lento, aunque al menos, supuestamente, ahora soy capaz de acceder hasta 64 GB de información. Lo cual debe ser suficiente para un comienzo, aunque no deberé confiar por esto en mucho tiempo, ni hacer de esto algo específico a través de todo el código relacionado. En esta semana me he dado cuenta de que, mientras no tenga drivers para sistemas de archivos comunes, ni disponga de un kernel capaz de multitarea, multinivel, carga de librerías y drivers de bajo nivel en el kernel, y protección de puertos mediante mapas de bits de ES, no podré avanzar en la práctica más de lo poco que he logrado avanzar en este año. Hasta este quinto mes, por lo que debo centrar todo mi esfuerzo en esos aspectos, hasta lograrlos. Semana 20. Esta semana me he decidido finalmente a comenzar a implementar los cambios en un nuevo kernel, utilizando código vuelto a escribir. Con una gran parte en base al código anterior y a los conocimientos y experiencia, aunque depurado minuciosamente y mejorado para asegurar un sistema estable. He comenzado por estudiar acerca del manejo de código entre segmentos, notablemente todos ellos en distintos niveles. Así como también información acerca de compuertas de llamada, call gates, y una programación de las TSS vista más de cerca. He finalizado el diseño básico del administrador de memoria, el cual mantendrá la información, en forma de estructuras dinámicamente ubicadas, de procesos, usuarios, bloques de memoria dinámica, descriptores de archivos, librerías,
entre otras cosas que estoy evaluando, pero que deberían ser fáciles de agregar. De funcionar mi diseño, y las estructuras que he decidido utilizar. Tendré las puertas abiertas para ampliar, pulir y terminar con un diseño profesional y práctico de Archfire OS, y tendré asegurada la victoria. Sin embargo, debo implementar todo esto a más tardar en el mes a continuación, en las 4 semanas siguientes, por lo que tengo que poner manos a la obra muy en serio. Mes 6. Semana 21. En esta semana logré implementar la librería de C que creé en el tiempo que va de este año al nuevo kernel. Para poder darle una mayor funcionalidad inmediata y poder hacer una gran cantidad de acciones de depuración de inmediato. En esta semana también comencé a entender cómo obtener los valores. Desde la pila de EIP, CS, y los posibles códigos de error en caso de excepciones como TSS inválido y. Sin embargo, he sido incapaz hasta ahora de hacer saltos hacia TSS o de manejar adecuadamente código y datos en diferentes segmentos, especialmente cuando están a diferentes niveles de privilegio. Esto realmente me ha resultado un problema, sin salida, en esta semana, obteniendo continuamente INT6, opcode inválido, y INT13, excepción general de protección. Por lo tanto, lo que queda de la semana, y probablemente la semana siguiente, las dedique a codificar un cargador de arranque, al menos para FAT32. Semana 22. En esta semana me dediqué a crear varias funciones nuevas de distinta clase, tanto de cadenas ASCII, cadenas Unicode y entrada, salida de disco con el fin de poder ser finalmente capaz de cargar archivos desde un disco duro en memoria, por ahora solo para sistema de archivos FAT. Esta semana estuve buscando y consiguiendo distintos documentos relacionados a FAT para entender todos los detalles necesarios para la lectura y, más tarde, para la escritura. Aunque por ahora las funciones para estos propósitos son poco formales, aprovechando su implementación incipiente en el cargador de arranque de modo protegido. Semana 23. Esta semana también he continuado en la creación de funciones para acceder la FAT en el disco. Sé que había fijado las 2 primeras semanas de este mes para implementar el acceso a los discos, y las otras 2 semanas para implementar el mecanismo de librerías y programas dinámicos. Aunque no he sido capaz de lograrlo. Esta semana he aplicado varias de mis técnicas para hacer más fácil avanzar, aunque ha sido realmente poco, y como ya lo he dicho. Mientras no implemente esas 2 cosas no podré hacer mucho para poder seguir avanzando. Semana 24. Esta ha sido la última semana que había decidido dedicar a lectura de FAT e implementación de código dinámico, administrador de memoria, aunque, vergonzosamente, no he sido capaz de completar esas tareas, por lo que poco ha sido lo que avancé en este mes. Al menos, en esta semana descargué diferentes libros de algoritmos de diversas clases, juegos y películas. Entre otras cosas. Ahora, sé que debo buscar una forma más eficiente de trabajar y pensar en una manera alternativa al ensamblador. Ya que me parece extremadamente lejano el poder completar un sistema operativo con toda la complejidad necesaria codificado y moldeado exclusivamente con ensamblador. Estoy empezando a pensar que el completar esta tarea sería tanto como ahorrar $1.000.000, y estoy evaluando la posibilidad de dedicar varios años más a este proyecto. Intentando hacer las cosas más competentemente. De todas formas,
Si no logro hacer esto, mi tiempo, conocimiento y habilidades en mi vida habrán de ser en terrible medida desperdiciados. Así como mi propia y miserable existencia. Así que, o encuentro la manera de ser más competente, o habré fallado en el cometido de mi vida de realizar una obra de verdadero valor y beneficio. Cosa que por las impresiones que los demás me dan a nadie más interesa en la más mínima medida. Mes 7. Semana 25 en este Mes 7. Semana 25 En esta semana he hecho poco acerca del trabajo de la creación de Archfire OS. Porque en esta semana se me pidió que ayudara a un amigo de la iglesia en un problema de contabilidad de programación, lo cual hice, puede verse en este, zip. Fue una buena prueba para comprobar cuánto me ha ayudado programar el kernel a la hora de utilizar C estándar. Creo que me ha ayudado considerablemente, ya que este programa lo hice entre 3 a 4 días. Con funcionalidad de un cuarto, y habiéndome pedido programar tanto en Turbo C 1.0 como en Visual Basic. Semana 26 En esta semana he hecho poco nuevamente en el desarrollo del kernel. Me empiezo a dar cuenta de lo pesado que me resulta programarlo, y el hecho de que he entrado en una etapa más elevada, y necesitaré mayor habilidad para cumplir con esta tarea. Por eso, en esta semana más que todo he estado pensando en formas en las que pueda quitarme de encima cualquier estorbo y distracción vana que me frene en este proceso. Ya que eso es algo totalmente inadmisible. Al menos he hecho uso de lo que he aprendido para ayudar a los demás en mi familia. Por ejemplo, a Sara ayudándole a armar un breve documento acerca de las herramientas CAD gráficas. Finalmente, al menos en esta semana logré bajar varios libros interesantes. Así como juegos utilizando Internet a través de Emule. Semana 27 En esta semana he puesto en ejecución parte del nuevo plan de facilitación del trabajo de desarrollo. Me he puesto a imprimir los manuales principales de programación de Intel, libros de algoritmos gráficos, la especificación PCI y la ATA 7. En total, 6 libros, casi 3 resmas o un poco más. Y 20 libras de peso. Al parecer, esto, aunado con el uso de la máquina comprimida secundaria, ayuda a facilitar el trabajo en un 25%, además de la nueva técnica, que consiste en programar primero en papel con toda tranquilidad y comodidad haciendo uso de los libros impresos, y luego escribir directamente lo que se ha escrito manualmente para ver si funciona. Todo esto junto podría ayudar tal vez hasta en un 30%-35% más que lo convencional. Semana 28 Vaya, 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 vaya. En esta semana sí que estuve en peligro inminente de perder toda la información vital que poseo, incluyendo la PCG. Sucede que decidí comprar un par de discos idénticos para sobreponerme fácilmente a la eventualidad de que el disco principal se destruya por causa de una conexión peligrosa en su tarjeta. Decidí comprar 2 discos de 30 o 40 gigabytes, pero terminé obteniendo 2 discos de 80 gigabytes. El problema fue que tuve la mala suerte de descubrir hasta esta altura que Windows XP aparentemente no parece aceptar discos FAT32 de más de 30 a 40 gigabytes. Eso me confundió y, ya que el disco principal también estaba conectado, propicié el desastre.
Mi intención sería reconfigurar uno de los discos nuevos a 30 GB para copiar inmediatamente toda la información a este. Esperaba encontrar el programa FDISK, pero también comprendí que Windows XP no tiene FDISK, sino DISKPART. Esto contribuyó a confusión adicional. El problema fue que, con la intención de reconfigurar el disco 1 era el disco nuevo cuando no había conectado el principal, di el comando select disk 1, y luego clean, con lo cual, luego de 5 segundos, me di cuenta que había destruido la configuración de mi disco principal, y luego, una cuota de desesperación, y otra cuota de autosugestiones de calmarme y pensar qué hacer. Al principio pensé que tendría que crear un kernel que procesara a perfección FAT32. Por suerte tenía una copia del kernel de carga en la computadora secundaria, sin embargo. Luego de dormir esa noche y haberme levantado con una sensación de cansancio mental, debe haber sido el Señor quien me ayudara a pensar que lo que debía hacer era copiar una copia exacta de ese disco en otro. Un trabajo que tenía hecho al 70%, el otro 70% era cómo escribir lo que leí de un disco, y hacer rápido el proceso de copia. La primera versión de ese kernel copiaba primero las dos FATs como una sola. Y luego toda el área de datos con offsets manuales, ya que la información de las particiones del disco había sido borrada por DISKPART. Este proceso lo llevé a cabo formalmente 3 veces, en las cuales me di cuenta de que, en primer lugar, mi kernel no estaba copiando del todo bien. Otra cosa es que se tardaba 3 horas con el riesgo de que ese disco de 20 GB frecuentemente dejaba de arrancar cuando apagaba y luego encendía la computadora. Al menos usé la computadora del cuarto de Coralia y no hice ni el más mínimo intento de hacer arrancar el disco mientras tuviera energía. Entonces, me decidí por usar Linux, y los comandos dd y finalmente cat, que también se tardó unos cuantos minutos más de 3 horas. Luego de eso me dediqué a intentar reconfigurar nuevamente sectores boot que me permitieran recuperar al menos la partición FAT32 de la información vital. Pero, antes de poder ser capaz de lograrlo, tuve que sortear los siguientes problemas. Asegurarse de copiar absolutamente todos los sectores de un disco a otro, determinar el tamaño del clúster, 8 kilobits. Determinar el inicio de la FAT y determinar la FAT activa y más completa, FAT numeral 2. Y finalmente darme cuenta de que no había tomado en cuenta los 33 primeros sectores de las tablas FAT. Luego de eso, el ánimo regres y OAQ, a mí. Primero USE con acento agudo a FAT numeral 1 y recuperé el 80% de los archivos bajo Linux. Y más tarde usé la FAT numeral 2 y recuperé el 100% de los archivos bajo Windows. Al menos, aprendí este pequeño truco de hacker, comprendí mejor el sistema de archivos FAT32, practiqué diligentemente los comandos ATA más básicos de lectura, escritura en modo pío. Dándome cuenta de lo poco que sé. Pero al menos, ahora mi información está asegurada en 2 discos idénticos, y finalmente, en este archivo, zip se encuentra el bloque de configuración que escribí con cat bajo Linux, luego de un extensivo proceso de prueba y error, para luego acceder el disco en Windows. Finalmente,
Parece que lo único que perdí fue la partición de Linux y uno de los jumpers que acompañaba a uno de los discos nuevos para configurar maestro, esclavo, etc. Al menos la pérdida fue mínima. Mes 8. Semana 29. En esta semana han pasado tanto cosas buenas como cosas malas. Creo que voy a empezar mencionando las cosas malas. Tal vez lo más malo que me ha pasado en esta semana es que, por intentar limpiar mi teclado de desarrollo de las cucarachas y sus desperdicios, lo terminé dejando sin funcionar. Tuve que desarmar la perilla que controla el volumen y perdí el engrane especial que hacía que dicha perilla funcione para subir o bajar el volumen al girarla. Entre las cosas buenas que me han pasado está el hecho de que recuperé el jumper que había perdido para configurar el disco, y la habilidad incrementada que me ha quedado por haber resuelto los problemas recientes de computación. Además ya topé el juego que había descargado, y guardé el inicio de cada capítulo para poder jugarlo libremente cuando quiera. Half-Life 2. Esta semana he comenzado a concretar la parte más básica del kernel para que funcione en realidad. La configuración de las pilas de niveles del 0 al 3, la definición y carga del TSS. Y la creación de las librerías del hardware base accesibles por medio de compuertas de llamada. Por ahora lo que me falta es comenzar a crear en concreto dichas librerías. Y lo más que he hecho hasta ahora es asegurarme de que funcione una compuerta de llamadas de nivel 0 que llama a un segmento de código del mismo nivel, llamado desde otro segmento de código de nivel 0. Tal vez me cueste controlar los privilegios cuando programe las otras partes más avanzadas o finales del sistema, como las aplicaciones de usuario. Ahora bien, una vez que tenga esta base asegurada, no me quedará más que pulir el sistema y su documentación, tanto de la plataforma específica como las especificaciones de las PC. Y también agregar funcionalidad mediante drivers de hardware y librerías software de distintas naturalezas. Luego, o tal vez a la par, investigar el funcionamiento del PCI y los dispositivos con dicha interfaz. Tal vez lo primero que tenga que hacer para pulir el sistema sea implementar multitareas que sea realmente funcional y el administrador de memoria, capaz de administrar a todos los niveles necesarios de complejidad. Si logro concretar la parte más básica del sistema en este mes, entonces tendré una cantidad justa de tiempo para pulir el sistema y, de esa manera, disfrutar en el año que viene de mi propio microsistema, que habrá de llegar aún a tener características inteligentes avanzadas. Hasta ahora me parece conveniente utilizar diferentes segmentos en lugar de crear un cargador dinámico de código. Estoy haciendo lo posible para que, ya que soy solo uno, no me toque tener que hacer más de lo que alcanzo. Así que lo estoy haciendo todo lo más simple posible para complicarme posteriormente, cuando realmente haya una razón para que haga tal cosa. Semana 30. En esta semana he comenzado a diseñar el administrador de dispositivos.
comenzando por tomar la configuración de los discos duros para luego poder escribir rutinas que al menos lean FAT32 LBA. En esta semana solamente logré escribir las interfaces básicas para interactuar con las funciones del administrador de dispositivos, haciendo uso de las distintas librerías que nos servirán. Semana 31. En esta semana he logrado terminar casi la mitad del código de detección de discos y configuración del administrador de dispositivos, aunque he ido avanzando muy lentamente. Al menos, por ahora he logrado acceder los datos desde distintos segmentos de datos y código, haciendo uso de diferentes librerías para interconectar las funcionalidades. Que debería hacer más versátil lo que estoy haciendo con respecto a los discos. Luego de terminar con esto, el siguiente paso lógico sería crear una función básica que se encargue de simplemente leer un archivo especificado y copiarlo en un buffer de memoria, ya sea parcial o totalmente. Que sospecho que va a tener un buen nivel de dificultad. También necesito encontrar una forma de ser capaz de utilizar un compilador para no consumir casi todo mi tiempo en la programación de rutina. Que es la situación más fatal en que me encuentro ahora y desde que comencé con este proyecto. O al menos, necesito obtener una condición mental que me permita manejar al ensamblador con toda claridad y lucidez, y de una manera fluida y sin mayores contratiempos. Digamos al menos 75% más de habilidad de interpretación del fragmentado por naturaleza código ensamblador. Sin embargo, tomando en cuenta todo lo que se necesita para crear aplicaciones complejas como un navegador web, una máquina virtual de Java, un programa de gráficos tanto estáticos como animados y 2D o 3D, queda a la vista el hecho de que eso sería demasiado difícil utilizando exclusivamente ensamblador. A menos que se haga uso de módulos y funciones tan automatizados y tersos que hagan nuestra vida casi tan fácil como usar C. Así que ahora, en lo que resta de este año, habremos de centrarnos en incrementar la facilidad de programación y hacer posible que la API final de programación no sea ni ensamblador, ni siquiera C, sino que sea el intérprete de inteligencia artificial del lenguaje internalizado en el que hemos pensado. Y que sería el único elemento que podría asegurar el triunfo y la supervivencia de Arch FireOS, o, en su defecto, representaría el rezago total del proyecto. Tal como los demás mini sistemas operativos que han sido escritos en C, C++ y ensamblador. Con resultados pobres evidentemente causados por las dificultades de programación a raíz de las desventajas de los enfoques de programación que se han utilizado. Sin duda esto representará más un pulimiento mental y personal que una mera mejora implementada en los programas que habremos de hacer. En una palabra, iluminación, enlightenment. Obtener iluminación. Semana 32. Esta semana he terminado la programación de la parte del administrador de dispositivos que me permitiría administrar los discos para acceder sus archivos en un sistema FAT32. Sin embargo, por algún error de lógica intrincado esto no funcionó, y después de intentar hacerlo funcionar de varias maneras, solo he obtenido errores. Por lo que podría considerar que una gran parte del esfuerzo de casi todo este mes ha sido infructuosa. Por lo que tendré que encontrar una manera más efectiva de programar sin tener que sufrir tanto el efecto de errores lógicos intrincados e inesperados.
Mes 9. Semana 33. En esta semana he empezado a concretar el plan al que llegué a conclusión la semana pasada. Hacer más fácil y manejable la programación en ensamblador. Así que he continuado escribiendo documentos que definen técnicas estables para hacer la programación casi tan manejable como la programación en C. He decidido reanudar la programación de manera formal hasta que tenga un repertorio de técnicas suficientemente amplio y, para avanzar más rápido, iré aplicando lo que escriba en la práctica. Para también llegar al conocimiento de nuevos factores de programación que necesiten definirse para evitar errores intrincados que puedan evitarse. Una de las cosas que he visto es que, a pesar de que el uso de estas técnicas toma más tiempo para completar la programación, resultan más convenientes tanto a corto, mediano y largo plazo, porque quedan ampliamente documentados. Aún más documentados que el código fuente típico de los programas de código abierto. Semana 34. Esta semana estudié un poco la estructura del sistema Menuet OS para tener una idea de cómo hacer algunas cosas de programación. Y documenté una parte de lo que vi para hacerme más fácil el estudio de dicho sistema y sacar provecho. Sin embargo, solamente me he dado cuenta de que cada persona programa de acuerdo a su propio estilo, reflejando poco las ideas centrales aplicadas al programa. Haciendo de poco uso el producto final que hace uso aplicado de ciertos principios necesarios. Semana 35. Esta semana he comenzado a documentar técnicas para implementar los conceptos de la programación orientada a objetos. De modo que se pueda facilitar al menos de forma leve pero significativa la programación voluminosa. Comenzando por la programación de los elementos de hardware directamente de acuerdo a sus detalles de programación, conformando objetos en la capa software de más bajo nivel. Y así lograr que sea aún más unificada y práctica, al presentar dichos elementos como un paquete manipulable. Semana 36. Esta semana he tratado de empezar a preparar un kernel con librerías mejoradas para arrancar finalmente un kernel completo desde un disco duro. En esta semana comencé a documentar las especificaciones del sistema de archivos para Archfire. Mes 10. Semana 37. En esta semana he comenzado a idear un método de direccionamiento LBA para disquetes con la intención de interactuar mediante disquetes entre computadoras sin la complicación. Técnica de sistemas como FAT. En este momento en que el sistema es muy incipiente, y también permitir leer el disco secuencialmente sin la necesidad de tener que preocuparse mucho por direccionamiento CHS. Sino simplemente dar un número de sector LBA entre 0 y 2879. Por ahora, me he comenzado a preguntar qué objeto tiene hacer pruebas sobre el incipiente kernel que he desarrollado, sí. De todas formas necesito utilizar lenguaje C para documentar adecuadamente la secuencia lógica en el programa funcional. Y si puedo usar MS-DOS de antemano para arrancar la máquina con soporte para discos y otras prestaciones básicas, así que tal vez sea mejor llevar a cabo dicho desarrollo inicial sobre MS-DOS y GCC. Semana 38. Esta semana me he dedicado parcialmente a jugar y descansar.
He estado necesitando implementar un método formal para implementar la multitarea y una manera estable de administrar la memoria. Cosas en las que me he estado centrando pero que realmente me han costado. Ahora viernes, y para el resto de esta semana, me he decidido a reordenar. Reorganizar y facilitar el acceso a los diversos recursos técnicos que tengo en disco, así como liberar espacio en el disco que esté siendo usado de forma deficiente. Semana 39. Esta semana he tenido algunas ideas generales para aplicar en mi programación. Realmente no he logrado avanzar formalmente en el desarrollo del sistema. Tanto por causa de los problemas espirituales que me estorban como por el nivel de complejidad de lo que necesito lograr, multihileras. Multitareas e implementación de un administrador de memoria que resulte en un sistema utilizable. En los intentos que he hecho para comprender la multitarea, he comprendido que para hacer más fácil el comprender un tema complejo es preferible tomar ejemplos relacionados que muestren diferentes enfoques y posibilidades relacionados a dicho tema para llegar a tener una comprensión amplia y práctica de ese tema, para luego utilizar dicho conocimiento en la medida de lo necesario. Semana 40. Esta semana ha sido muy parecida a la anterior, con molestos problemas espirituales. Y he logrado reanudar el proceso de desarrollo y documentación de Archfire OS. Esta semana he leído varios documentos que me dan una idea más amplia acerca del proceso de desarrollo de Linux. Según uno de esos documentos, el kernel de Linux fue hecho en un año de trabajo dedicado, y lo único que se hizo fue reproducir algoritmos muy bien conocidos. Que es precisamente lo que yo tengo dificultad de hacer, porque no tengo mucha información exacta acerca de los algoritmos y teorías necesarias para completar mi sistema con libertad. También he llegado a la conclusión de que debo acostumbrarme a pensar de acuerdo, y a replicar con gran precisión la personalidad de programación del autor. Y también debería llegar a clasificar esas personalidades por tipos, de la misma manera que la clasificación de tipos para las personas, como tipo 3, 15, 19, 0, etc. También me he decidido a pensar, de acuerdo a la funcionalidad del kernel que deseo implementar, y manejar esto mentalmente como un juego, tal como el X0. Pero en esta ocasión este juego tendrá la intención de acostumbrarme a estos numerosos procesos, para que conociéndolos mejor, pueda visualizar la funcionalidad exacta de lo que estoy haciendo. Meditando intensamente, definiendo, redefiniendo y corrigiendo diferentes jugadas, componentes simples o compuestos, como ya he dicho. Algo así como si estuviera jugando un tipo más complicado de X0. El siguiente nivel, el que le sigue al X0 de 4 tableros de 4x4. Cabe decir que cada problema a resolver, conformado por otros pequeños problemas, sería como una partida completa. Y debo encontrar la mejor forma de solucionarla al tiempo que tenga buena integración, consistencia con las otras. Por ejemplo, encontrar una solución para implementar colas de eventos, queues, para el teclado y el mouse serían partidas completas a resolver, las cuales habré ganado cuando obtenga un producto totalmente funcional. Así pues, de ahora en adelante este será mi juego de estrategias, inteligencia, astucia y resistencia, el cual jugaré tanto tiempo del día como sea posible. Será jugado continuamente en uno u otro medio, de una u otra forma, buscando resultados. Y por ahora, será el mejor juego del que dispongo. Por supuesto, a excepción del juego de la vida y la espiritualidad.
Este es el final del historial de desarrollo de Archfire para el año 2005. Las entradas para el mes de noviembre y de las primeras 2 semanas y media de diciembre se perdieron por causa de un error de datos en el disco. Sé que fui muy imprudente al haber dejado que eso pasara. En resumen, en las 2 semanas aproximadamente que restan del año 2005 me estoy preparando para comenzar una etapa de programación provechosa en este año que viene, 2006. He comprado una computadora Athlon 64 3000 más para empezar a acostumbrarme a la programación de 64 bits. Hasta ahora, me he dado cuenta de que las computadoras de 64 bits para Intel y AMD son diferentes desde el punto de vista de programación. Por lo que tendré que crear un kernel diferente tanto para las plataformas IA32, IA64 y AMD64, entre otras posibles en el futuro. Pero por ahora solo seré capaz de soportar las plataformas IA32 y AMD64. Por suerte utilizaré Midas, el MID Assembler para Archfire, que deberá traer una enorme facilidad en las tareas de programación, incluso para novatos, y de una manera aún más estándar que la de Java. Midas es un esfuerzo actualmente en desarrollo, siendo yo el único encargado en este momento. Ahora también, creo que llamaré a Logos Software, Archfire Naturalizations and Standardizations, dado que no solamente me dedicaré al software, sino también muy probablemente al hardware, tanto de otros fabricantes como propio, esperemos poder, así como otras fuentes de trabajo como la agricultura. Espero que esta empresa implementadora de ideologías del Evangelio me permita ganar lo suficiente como para hacer pública mucha tecnología de una forma mucho más clara que antes. Y de esta forma realmente ayudar de alguna forma en este mundo.